Buenos días para todos aquellos que siguen la secuencia de nuestro devocional diario de nuestro Ministerio Soldados de Jesucristo. Para hoy nos corresponde Hebreos 7. Nuestro tema para hoy, vida de un sacerdote. Miremos qué significa ser sacerdote. Dice, es una persona que se dedica con una designación específica a realizar actos de culto en una denominación, porque nosotros entendemos que en el mundo existen muchas denominaciones diferentes en las cuales nosotros adoramos a un Dios que lo conocemos, que hemos visto la obra que ha hecho Él en nosotros y nosotros lo llevamos en nuestro corazón. Entonces nosotros como denominaciones damos a entender la palabra de Dios y dar a conocer a este ser tan maravilloso. En este capítulo de Hebreos 7 nos está hablando de un sacerdote que se destacó por su servicio. Este sacerdote, su nombre era Melquisedec. Ahí nos habla que es un sacerdote superior, ya que fue de una conducta intachable. Aunque no se ha conocido su vida, en realidad no sabemos de dónde vino y en el momento de su muerte, pero sí se da a conocer que este sacerdote fue un ser que se dedicó al sacerdocio con todo el amor, con todo el corazón, a compartir esa palabra, a dar buen ejemplo. Y se lo llamó superior porque este sacerdote dice que bendijo a Abraham. Abraham se acercó a él para entregarle los diezmos, o sea que este es un ser superior a Abraham, ya, porque fue escogido como los primeros sacerdotes que terminó de hacer su labor hasta la muerte. Dice que fue un sacerdote para siempre. Entonces aquí miramos nosotros y entendemos que Jesucristo para nosotros, ese es el personaje principal como sacerdote hacia nosotros, porque Él fue un ser superior a todos los seres humanos, a todos los sacerdotes, por su conducta, por su forma de ser, por su rectitud, por lo que hizo Él por nosotros, por el ejemplo que nos dio a seguir. Entonces ahí miramos que Jesucristo es un ejemplo para nuestra vivencia. Y asimismo Melquisedec era en esa época el ejemplo para los demás sacerdotes, porque él era una persona dedicada, como yo les decía, entregada de corazón y con amor al servicio del Señor. Aquí miremos que nos dice en Apocalipsis 1, el versículo 5 y el 6, la parte A. Amén. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Mire que nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de desarrollar ese don, porque Dios coloca en nuestros corazones ese amor y la disposición. Si nosotros aceptamos ese don en nuestras vidas, entonces vamos a entender que vamos a tener una dirección desde lo alto. Esta dirección viene del Espíritu Santo. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para ser esas personas que vamos a llevar el conocimiento de Dios, ser esos sacerdotes aquí en la tierra, entonces vamos a tener la dirección de Dios para podernos capacitar y asimismo poder enseñar a los demás. El hecho de ser sacerdote no significa que se tenga que ser una persona exclusivamente dedicada a un grupo, como decir las congregaciones, sino que también podemos ser sacerdotes en nuestros hogares, podemos ser sacerdotes en el trabajo, podemos ser esos sacerdotes a nivel social, que nosotros nos dispongamos a estudiar la palabra, a aprender todo lo que Dios nos habla en este manual de vida y poderlo asimismo transmitir. Entonces todos tenemos esa capacidad, solamente que nosotros nos dispongamos a servirle a Dios, nos dispongamos a servir con amor
no importando lo que nos pueda suceder, lo que puedan hablar de nosotros. Muchas veces vamos a ver que cuando nosotros seguimos este camino nos van a criticar, van a murmurar acerca de nosotros, nos van a decir muchas cosas, nos van a decir fanáticos, nos van a decir que ya somos aburridos, que ya no estamos en las costumbres de los demás, pero el verdadero sacerdocio es cuando nosotros disponemos a servirle al Señor, a entender lo que Dios nos quiere hablar de su palabra y cumplirla según como dice, como está escrito en ella. Aquí vamos a mirar unas características de el ser un sacerdote. En estas características vamos a encontrar tres en las cuales se destacó en nuestro Señor Jesucristo. Dice, como primero ser superior, luego ser distinto y luego ser inmutable. Entonces vamos a ver estas características en las cuales por qué se destacó nuestro Señor Jesucristo y por qué estas también podemos traerlas a nuestras vidas. Miremos como primera característica dice ser superior. Jesucristo dice que es el mayor de los sacerdotes. Vamos a mirar qué es el mayor de los sacerdotes porque Él es el que bendijo y ungió a los demás sacerdotes. Él es un sacerdote principal en el cual fue escogido por su padre para ser el sacerdote primordial, el que traía el conocimiento. Dice que por siempre, que Él no va a tener hasta cierto tiempo de enseñar, sino que va a ser ese intercesor en el cual nos va a guiar por siempre. Miremos que nos dice en Hebreos 7, el versículo 1 al 3. Hebreos 7 del 1 al 3 nos dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mire que aquí nos está hablando acerca de Melquisedec. Dice que a él se le nombró como rey de justicia, rey de paz, y dice que este es una ilustración perfecta para representar el sacerdocio de Jesús, porque los que conocieron en esa época a este rey, a este sacerdote, se dice que él traía paz a su pueblo, que traía el conocimiento, que traía ese testimonio para los demás, una vivencia en el cual todos en el pueblo en esa época seguían sus ordenanzas y por lo tanto ese sacerdocio era un sacerdocio perfecto. Pues aquí miramos que de pronto él no tenía pecado, no tenía mancha, no tenía antecedentes en su vida. Entonces él tal vez le sirvió a Dios con todo el amor hasta su muerte. Por eso dice que él fue para siempre. O sea que hasta su muerte él no desistió, él siguió compartiendo esa palabra. Entonces aquí nos dice que este es el rey. En esa época era un rey superior hacia los demás, porque él era el que bendecía a todos los reyes, empezando con Abraham, que lo bendijo porque él fue el que, el que lo respaldó, digámoslo así, en lo que él necesitaba. Primeramente dice que él entregó los diezmos de todo lo que él había ganado en la guerra, que él fue el que le entregó al Melquisedec, porque lo vio que era mayor de los sacerdotes. Entonces, asimismo, dice que nosotros, como Melquisedec, dice que nosotros también podemos tener esa capacidad de ser superiores, no
tal vez mirando a las personas como menos, sino que nosotros podemos prepararnos y podemos estudiar ese conocimiento, tener ese conocimiento para poderlo llevar a todas las personas que en realidad lo necesitan. Muchas personas no lo van a aceptar, muchas personas nos van a rechazar, pero el hecho no es de desistir, no es de decir, no, pues esta persona ya no quiso, yo creo que no tengo la capacidad para convencer. Mire que el que convence es el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros debemos tener esa preparación primeramente de pedir al Espíritu Santo, que él nos traiga ese conocimiento, la sabiduría a nuestro corazón, a nuestra mente, y nosotros poder compartir esa palabra, pero no desistir, seguir siempre adelante a pesar de las diferencias, las circunstancias que se presenten. Debemos continuar, seguir adelante. Eso significa que nosotros podemos tener un sacerdocio para siempre aquí en la tierra, de seguir preparándonos, asistiendo a los cultos, tener esas características es ser diferentes a los demás. O sea, ser superior quiere decir que nosotros debemos demostrar a los demás que podemos, que nosotros nos dedicamos a estudiar esa palabra, a tener ese conocimiento, a poderlo llevar a los demás. Entonces podemos ser superiores espiritualmente. Otra característica dice ser distinto. Nosotros tenemos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Él es diferente. ¿Por qué razón? Dice porque tiene un sacerdocio para siempre. Él, aunque estuvo aquí en la tierra, ascendió a los cielos, sigue siendo ese sacerdote por siempre para nosotros, porque Él es el que está intercediendo por nosotros, Él es el que nos está capacitando, Él es el que nos está guiando cada día, Él es el que nos está protegiendo. Entonces, Él es un sacerdote para siempre. También dice porque no es pecador como los otros sacerdotes. Nosotros miramos que en la antigüedad los sacerdotes debían presentar ese sacrificio por los pecados de los demás y también por sus propios pecados. Pero miramos que Jesucristo fue un sacerdote perfecto sin mancha, que Él no tuvo que presentar ese sacrificio, sino que Él mismo fue sacrificio, porque Él no tenía mancha, no tenía pecado, era un ejemplo en el cual Él dio su vida por nosotros. Él se presentó como ese sacrificio para que nosotros tuviéramos esa salvación. Entonces aquí miramos que ser diferente dice que nosotros debemos asemejarnos a Él. Así como lo conocemos, tal vez no podemos llegar a ser exactamente, pero sí dice que si nosotros nos disponemos, podemos llegar a dar lo que más podamos de nosotros para poder ser ese testimonio y ser diferentes a los demás como sacerdotes. Miremos que nos dice en Hebreos 7, el versículo 15. Nos dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Entonces miramos ahí que en el momento que Melquisedec estaba de sacerdote, no se necesitaba en el momento nombrar más sacerdotes, porque él estaba haciendo el trabajo perfecto. Él estaba tomando el control en todas estas congregaciones, en todas las personas. Entonces él era el que se dedicaba, el que tomaba la dirección del sacerdocio, del trabajo de nuestro Padre, o sea, del camino que tenemos que seguir, el cual Dios nos ha marcado. Entonces, no dice que ahí no se necesitaba buscar otro sacerdote, porque él trabajó hasta los días de su muerte. Dice que fue un buen sacerdote. Entonces, miramos que él
marcó esa diferencia. Y nosotros también dice que podemos marcar diferencia en el testimonio, que nosotros, así como ya hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, debemos dar a conocer a los demás que nuestra vida ya es diferente, que nosotros tratamos ya no de mentir, tratamos ya no de estar endeudándonos, tratar de ya no estar buscando la solución en los hombres, como se puede decir que hay personas que cuando se presenta una situación, una dificultad en la que ya no pueden más, hay personas que acuden a la hechicería, al ocultismo, hay personas que sacan, o sea, buscan la solución fácil. Pero entonces nosotros cuando ya recibimos a Jesucristo debemos entender que nosotros entrando en intimidad con Dios, dándole a conocer nuestra situación, Él puede darnos la respuesta. Tal vez no inmediata, pero sí vamos a saber que esa respuesta a su tiempo y conforme a la voluntad de Dios va a llegar a nuestras vidas, pero que Él nunca nos va a abandonar, que Él siempre va a estar con nosotros. No desesperarnos, porque muchas veces pensamos que pasan los días y ya no viene esa solución y ahí es donde nos empezamos a deprimir y angustiar. Entonces debemos confiar mucho en Dios, ser esa diferencia y hacer entender a los demás que de cualquier manera la solución viene, porque pues de todas formas es la voluntad del Señor. A veces recibimos la respuesta como nosotros queremos o hay otras veces como Dios lo quiere. Entonces, de todas formas, debemos entender el propósito que tiene Dios en nuestras vidas y dar a conocer a los demás que qué hermoso es poder disponer nuestro corazón y sacar ese tiempo para poder estudiar la palabra, para poder enseñar a los demás, para poder ir donde las personas necesitan, como Dios envió un día a su siervo. Dice que Dios envió a su siervo ungiéndolo, a uno de sus siervos, no recuerdo en el momento el nombre, pero ungió para que llevara las buenas nuevas a los pueblos, para que llevara sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos. Entonces nosotros también debemos entender que Dios nos está tomando a nosotros como esas personas en las cuales nosotros podemos ayudar a las personas. Entonces, esa es una forma de demostrar que somos diferentes a los demás, que no importa lo que nos digan, lo que nos critiquen, que esto no nos desanime, que por lo contrario, nosotros miramos en esta época que las personas no como que les gusta que les hablen de la palabra, están como que preparadas como para que no les vayan a decir cosas que a ellos no les gusta, que no les vayan a hablar mal de sus costumbres, pero de todas formas no van a ser todas las personas, va a haber personas que sí van a aceptar el conocimiento, que sí van a pedir esa ayuda. Entonces nosotros lo más principal es prepararnos, tener ese conocimiento, tener esa palabra preparada para toda situación, porque hay diferentes personas aquí en la tierra en las cuales unos necesitan más que otros, otros tal vez lo necesitarán pero no aceptarán la ayuda. Pero entonces nosotros debemos demostrar que somos diferentes a los demás y que tenemos esa capacidad, esa disposición de poder trabajar en la obra del Señor como esos sacerdotes escogidos por Dios. Como tercero dice la característica inmutable. Nosotros sabemos que Jesucristo es un ser inmutable. Miremos qué nos dice en Hebreos 7, el versículo 24. Hebreos 7, 24. Amén, dice. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Entonces,
dice que aquí en la tierra todo cambia. El hombre cambia, los tiempos cambian, los momentos cambian, la tecnología cambia, todas estas situaciones cambian. Pero Jesucristo, el sacerdocio de Jesucristo no va a cambiar, porque Él es sacerdote para siempre. Él es inmutable, Él no se lo puede cambiar. Entonces, esto nos hace a nosotros pensar, decir, o sea, que nosotros debemos ser inmutables en el sentido de que, como les decía anteriormente, somos diferentes a los demás, somos distintos. Entonces vamos a ser como personas que hemos escogido para trabajar con todo el amor en la obra del Señor, ser inmutables ante los demás. Que los demás no vengan a cambiarnos, o sea, tomarán esa decisión, tendrán esas intenciones de venir a cambiarnos con sus palabrerías, con su forma de actuar, pero tener nosotros esa templanza, ser inmutables espiritualmente o intelectualmente o nuestra vivencia, tenerla inmutable con el conocimiento de Dios. Ser esos sacerdotes para siempre, como nos dice ahí, lo podemos hacer, no desviándonos del camino, siempre seguir las enseñanzas y todo lo que Dios nos manda cada día a ser correctos en todo sentido. Entonces, esa sería la palabra inmutable. Dice, con respecto a estos 3 puntos, dice que las características es que un sacerdote debe ser superior, debe ser distinto, debe ser inmutable. Entonces nosotros tenemos que tener esas características. ¿Por qué? Miremos que nos dice en Mateo 5, el versículo 48. Versículo 48. Amén. Dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces dice que aquí también que nosotros tenemos la capacidad, no tal vez de llegar a la perfección, pero sí disponernos a cambiar, llegar, o sea, tratar de llegar a esa perfección. Si nosotros nos disponemos, si nosotros nos sentimos capaces, sabemos que si nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, que Dios puede transformar nuestras vidas, que Dios puede hacer la obra en nosotros, entonces podemos tratar de llegar a esa perfección. Entonces, si la palabra lo dice, entonces nosotros sabemos que podemos llegar a, pues, acercarnos a ser perfectos, ¿cierto? Entonces, por eso estas características debemos de tenerlas como en cuenta nosotros como sacerdotes de la palabra de Dios, porque como les decía anteriormente, el sacerdocio no solamente quiere decir que se tenga un grupo en el cual se tenga que congregar, aunque existen muchas personas dedicadas a la obra de Dios. No solamente lo hacen con un medio tiempo, con unas horas, sino que hay personas dedicadas exclusivamente al servicio del Señor, que se dedican todo el día a estudiar la palabra, a compartirla, a servirle al pueblo como ese sacerdote enviado por nuestro Padre. Entonces, estas personas también necesitan ese reconocimiento y necesitan también ese, o sea, nosotros, esa colaboración del pueblo, porque nosotros entendemos que cuando se está trabajando a un grupo de personas, también eh, se debe tener esa ayuda de los demás, ¿no? Entonces, nosotros podemos contribuir en esa obra
colaborando en las cosas que se tengan que realizar, pero también debemos entregar esa ofrenda, debemos entregar esos diezmos, debemos entregar lo que se necesite para que la obra siga adelante. No importa lo que piensen de las congregaciones, no importa lo que la gente diga acerca de qué se hace con esos recursos. Lo importante es que se cumpla con la palabra de Dios, el colaborar con su obra, y Dios, Él será el encargado de juzgar. Entonces, para un buen sacerdocio en una congregación, y como les decía, no solamente se debe ser sacerdocio en lo espiritual, sino también en lo secular, como en la familia, en el trabajo, en donde nosotros podamos compartir esas buenas enseñanzas. También podemos ser esos sacerdotes, y además debemos tener esos recursos y ese respaldo de los demás para que este sacerdocio siga para siempre. Ese es el mensaje que nos ha dado nuestro Padre amado para el día de hoy, y tenerlo en cuenta y saber que el servicio de Dios no es en vano. El ser sacerdote y compartir esa palabra trae muchas bendiciones. Entonces eso es lo que debemos entender, que si nosotros queremos ser bendecidos y queremos vivir bien, debemos disponernos a trabajar también, sacar un tiempo para servirle en la obra de Dios. Amén. Que el Señor los bendiga.